Esto es Lenguas para Todos. Soy Jerónimo Rosete y les doy la más cordial bienvenida a Let's Go, nuestras clases de inglés. El día de hoy conoceremos vocabulario sobre las materias de clase. También aprenderemos a hacer preguntas utilizando el plural y conoceremos la estructura del posesivo. Recuerden que Let's Go es una clase dedicada a compartir con ustedes herramientas básicas de la comunicación en inglés. Y para comenzar, como siempre, está con nosotros ya el maestro Raúl López Acero. Vamos con él. Let's go. Gracias, Jero. Thank you very much. Y thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo vamos a hablar acerca del origen del inglés. El origen del idioma inglés se remonta al noroeste de Alemania y los Países Bajos. Un dato curioso acerca del inglés es que la palabra go es la frase más corta gramaticalmente correcta. Go, que quiere decir ir, es la frase gramaticalmente correcta más corta que existe. Como ya lo había mencionado antes, hay 24 dialectos solamente en el idioma inglés en los Estados Unidos. Gran Bretaña quiere decir gran tierra de tatuados. Y recuerdan que les habíamos dicho que el alfabeto en inglés tiene 26 letras, pero 44 sonidos. Bueno, hay 7 formas de escribir el sonido de la letra E, y esta frase que les voy a decir ahorita las tiene todas. He believed that Caesar could see people seizing the seas. ¿Qué quiere decir? Él creía que César podía ver a la gente apoderarse de los mares. El día de hoy vamos a trabajar con las materias escolares. ¿Sí? Vamos a checar el vocabulario de algunas de las materias que se imparten en las escuelas más importantes. ¿Sí? Faltan muchísimas, pero bueno, aquí tenemos solamente algunas para repasar el vocabulario y bueno, no saturarlos de tanta información. Vamos a comenzar con la pronunciación de esta, arts, que es arte, que seguramente será la favorita de muchos de ustedes. Arts. Science, ciencia. Music, que es una de las materias que se imparten en algunos institutos o universidades, o incluso en las escuelas también. Literature, que es literatura. Tenemos math, matemáticas. History, historia. PE o Physical Education, es educación física donde nos movemos, jugamos y trabajamos nuestro cuerpo. Y Geography, geografía, geography. Vamos a checar nuevamente la pronunciación, traten de repetir en casa y practicar. Arts, Science, Music, Literature, Math, History, Physical Education, Geography. Ok, estas son una de las materias más importantes, sobre todo en el habla inglesa. Pero ahora vamos a trabajar con estas materias, pero también con artículos escolares, y nos vamos a pasar al siguiente pizarrón para hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Si recuerdan, estos son objetos que vamos a encontrar en el salón de clase, cosas que vamos a encontrar en el salón de clase, cosas y personas que vamos a encontrar en el salón de clase. Vamos a repasar rápidamente. Pencil, marker, glue, notebook, classroom, teacher, student, pen, desk, book bag, book, chair. Ahora, retomando la clase anterior, vamos a trabajar con los plurales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando queremos preguntar acerca de un solo objeto, preguntábamos what is it? ¿Qué es? Cuando no sabemos lo que es un objeto, preguntamos ¿qué es? Y sería, por ejemplo, what is it? Si no supiéramos que esto es un marcador o a marker, diríamos what is it? Y respondemos it's a marker. Or it's a marker. Es un marcador. Pero si, suponiendo que estos fueran varios objetos, que tuviéramos, en vez de tener una pluma, tuviéramos 2 plumas,
Entonces vamos a hacer la pregunta utilizando el plural del verbo to be, que es are. Y preguntaríamos, what are they? ¿Qué son? Vamos a checar el plural de estos objetos y voy a escribir a un lado lo que corresponda para convertirlos en plural. Si tenemos que pencil es uno, pero tuviéramos más de 2 lápices, entonces sería pencils. ¿Sí? Si tenemos marker es uno, markers sería el plural. Glue, recuerden que es un objeto que no se puede contar. Entonces, podemos contar la botella, podemos contar el contenedor, pero no podemos contar el sustantivo. Entonces, este no tiene plural. Glue es singular y es plural. Entonces, nos vamos con notebook, cuaderno. Para decir cuadernos, agregamos solamente la S, notebooks. Classroom es un salón. Si tenemos 2 o más salones, entonces sería classrooms. ¿Sí? Teacher. Si tenemos un maestro, decimos teacher. Si tenemos 2 o más maestros, decimos teachers. Student. Si hay un estudiante que esté en el salón de clase, que esté aprendiendo el idioma o lo que sea la materia escolar que ustedes hayan elegido estudiar, si son varios, sería students. El plural de pen es pens. El plural de desk es desks. Aquí sí hay que hacer énfasis en la S porque la pronunciación es un poquito rara. Desks. Tenemos S, K, S, K, S. So decimos desks. Book bag, book bags. No decimos books bag, es book bags. Book, el plural ya lo habíamos visto. Books y chair, el plural es chairs. Estoy agregando esta S a pesar de que no tenemos 2 o más objetos aquí en la imagen. Es solamente para ejemplificar cómo los vamos a escribir si fueran más de 2 o más objetos aquí. Preguntamos, ¿qué son? What are they? Y la respuesta va a ser, en vez de ser it is a marker, vas a decir they are pencils. Tiene que coincidir el sujeto que estén utilizando, el verbo, perdón, que estén utilizando con el plural del sustantivo. No pueden decir they are pencil porque estarían diciendo son lápiz. Tienes que decir son lápices y debe de haber subject-verb agreement, se llama, el acuerdo entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? Tiene que haber un acuerdo entre todo lo que esté sucediendo. They corresponde a ellos, are corresponde a they y pencils correspondería al plural que estamos tratando de expresar. Tenemos what are they? They are pencils. Y rápidamente nos vamos a esto. What are they? They are markers. What are they? They are notebooks. What are they? They are classrooms. They can be English classrooms. Le podemos agregar adjetivos si ustedes gustan, dependiendo de qué tanto conocimiento tengamos ya. Teachers. What are they? They are teachers. What are they? They are students. Suponiendo que tengamos un grupo de gente que está reunida haciendo alguna actividad, preguntamos, what are they? Y si son estudiantes, podemos decir, they are students. What are they? They are pens. What are they? They are desks. What are they? They are book bags. What are they? They are books. Y finalmente con este, what are they? They are chairs. Recuerden que cuando preguntamos sobre un objeto vamos a utilizar what is it y la respuesta sería it's a o an, dependiendo de cómo suene la palabra que sigue y cómo empieza el sonido de la palabra que sigue. Y si son varias cosas, decimos what are they y decimos they are y el objeto, desde luego, debe de ser plural. Ahora vamos a movernos al siguiente tema. Nos vamos a quedar aquí mismo en este pizarrón. Voy a borrar esto y vamos a hablar un poquito acerca de las formas de posesión. Las formas de posesión, a lo que me estoy refiriendo, es a las cosas que tú posees, ¿sí? Y tenemos para indicar posesivo el verbo have y decimos I have one pencil. Yo tengo un lápiz.
O podemos decir, I have 2, 3, 4, etcétera, los que sean, pencils. El verbo have ya lo vimos. Recuerden que con she, con he y con it es el verbo has. Pero hay varias formas de indicar posesión, que algo es tuyo. Otra forma de ellas es con el genitivo. El genitivo lleva la apóstrofe y la S. Y vamos a decir, este lápiz es de Armando. Diríamos, this is Armando's pencil. Esta estructura, que no es el verbo to be, nos está diciendo que el lápiz es de Armando. Este es el lápiz de Armando. ¿Sí? Hay otras formas de indicar los posesivos que veremos en clases posteriores. But thank you very much. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Los veo en el siguiente segmento. See you later. Para continuar con Let's Go, nuestras clases de inglés, maestro Raúl, danos un dato interesante sobre el tema de hoy. Claro que sí, Jero. ¿Sabías tú que matemáticas, math, es la materia más importante o la materia favorita en los países de habla inglesa? Muy bien. ¿Sí? Después de math encontramos English en segundo lugar, ciencia, science en tercer lugar, history en cuarto lugar, physics en quinto lugar, que es física, geography en sexto lugar, chemistry, que es química, en séptimo lugar, en octavo está biology, después computer science, ciencias de computadoras y educación física. Ese es englobando las 10 materias favoritas de la lengua inglesa, de los hablantes de la lengua inglesa. ¿Crees que hay alguna similitud con las materias que llevamos aquí en el Sistema Educativo Nacional? Desafortunadamente, en países de habla hispana, el español ocupa el quinto lugar y el inglés, desafortunadamente, ocupa el sexto lugar de interés. Pero todo el mundo habla inglés, todo el mundo quiere hablar inglés. Por eso estamos haciendo estos programas para que la gente lo convierta en el primer lugar. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Raúl, por ese dato interesante sobre el tema de la clase de hoy aquí en Let's Go. Antes de despedir nuestro programa, vamos a platicar sobre el inglés en tu vida, maestro Raúl. Sí. Uno de los temas de la clase de hoy fue el uso del posesivo en lengua inglesa. Sí. Hemos aquí comentado sobre estructuras gramaticales que no son tan comunes a lo que hacemos aquí en el español. ¿El posesivo qué tan frecuentemente se usa en lengua inglesa o qué tan libre es uno de utilizarlo? Pues el posesivo se utiliza tanto en el inglés como en el español. Tienen el mismo uso, pero ellos usan diferentes estructuras. Nosotros generalmente utilizamos la preposición de para hablar de la pertenencia de algún objeto y de a quién le pertenece. Ellos tienen varias formas de indicar posesión. Tenemos el verbo have, tenemos el genitivo, tenemos los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos. Entonces, y son intercambiables, ellos los utilizan dependiendo del contexto, la rapidez con la que quieran hablar y bueno, lo que quieran expresar. Dijiste un término que me parece que es fundamental para aprender inglés y para sobre todo entenderlo. El contexto, sobre todo en cuestiones también de traducción. Si no conoces el contexto de una obra literaria, por ejemplo, que tienes que traducir o de alguna película para los subtítulos, no podrías hacerlo de manera certera. No, lo que pasa es que uno de los errores que se cometen muy comúnmente en no hablantes de la lengua inglesa es tratar de hacer traducción literal. Cuando tratas de hacer traducción literal es imposible que logres traducirlo. Tienes que entender el contexto. Realmente el inglés no tiene una traducción literal hacia el español, por ejemplo. Entonces tienes que entender el contexto para saber de qué se está hablando. Pero además es algo que pasa no nada más del español hacia el inglés, también del inglés hacia el español, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? El español gramaticalmente es más complejo. Tendrá menos palabras, pero es mucho más complejo. Bien, pues ahí está la plática de inglés en tu vida antes de finalizar nuestro programa. Let's Go. Muchas gracias, maestro Raúl. Gracias a ti. Así llegamos al final de nuestro programa, pero también al final de la serie Let's Go, las clases de inglés de lenguas para todos. Si tienes alguna duda, algún comentario o algún mensaje, lo puedes hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en tus pantallas. Te recordamos que Let's Go es un programa cuyo objetivo es compartir con ustedes herramientas básicas de comunicación en lengua inglesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Let's Go.